Te invito a que conversemos con Gila Bilker. Ella es directora de la consultora 3.0, licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como consultora comunicacional y analista de opinión pública desde hace más de 15 años y además digamos, trabaja conjuntamente con un querido amigo nuestro, que es Raúl Timerman. Gila, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Herminia? Un placer hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Bueno, ustedes fueron, no la única, pero una de las pocas, uno de los pocos trabajos que, pudieron reflejar lo que finalmente el electorado la ciudadanía resolvió en las generales, ¿no? ¿Cómo se viene viendo, qué vienen viendo ustedes en estos 15 días que faltan? Mira, estos últimos 15 días fueron, te diría, días un poco oscilantes, marcados por dos fenómenos, uno que favoreció al oficialismo, otro que favoreció a la oposición. Por supuesto, uno de ellos es yo diría lo que uno podría titular como la pelea entre políticos. Escucho, perdón, Gila, escucho tu voz un poquito lejana, no sé si estás con... A ver ahí. Ahora sí, faltaba acercarse. Bueno, ok. Sí. Te decía... dos situaciones. Dos situaciones, sí. Una que favoreció al oficialismo, otra a la oposición. La que favoreció al oficialismo, por supuesto, es algo que una vez que podría titular o podría... conceptualizar como lo que se ve como pelea entre políticos a partir de las tensiones adentro de Juntos por el Cambio y todos sus derivados, ¿no? Digamos, tensiones adentro del PRO, tensiones entre el PRO y el radicalismo, tensiones entre distintas facciones del radicalismo, posturas de los NINI, la coalición cívica, el socialismo, la aparición de todas estas voces que al interior de un espacio que se había presentado electoralmente como homogéneo, empiezan a tomar posturas divergentes. Y te diría que en esa toma de posturas divergentes se tiran con de todo, ¿no? O se cobran viejas deudas, podríamos decir, viejos enojos, ¿no? Creo que también hay mucho de eso. Sobre todo el radicalismo, que te digo entre paréntesis, una digresión, me da la impresión de que va a tener un rol muy importante respecto de, o el voto radical va a tener un protagonismo muy importante respecto de el futuro de esta elección. Sí. Esta es una, claramente toda esa tensión favoreció al oficialismo. Al oficialismo. Después tuviste la escena de desabastecimiento, es una escena que favoreció a Milei. La estamos mirando de este modo básicamente porque el voto de la escena de balotaje siempre es un voto por la negativa. Entonces hay como, son los elementos que despiertan dudas, rechazo. Perdón, Gila, ¿siempre es por la negativa? Salvo que sea tu candidato el que realmente querés, te gusta, trabajás, pero ¿es un voto menor ese? Mira, la escena de balotaje por lo general se define, o sea, yo diría casi que es esencialmente el voto más menor. Ajá. Casi esencialmente, porque vos vas a estar eligiendo... y en este caso ahora te voy a contar algunas curiosidades, más aún. Porque estás eligiendo entre candidatos que no los elegiste ni en la primera opción ni en la segunda opción. Entonces llegás como tercera opción a este candidato. O sea que vos tuviste reparos una vez, tuviste reparos una segunda vez, o no tuviste preferencia en la primera vez, o sea, no pudiste decir sí a este en una primera vez, no le pudiste decir sí a este en las generales, y tenés que optar entre una de las dos opciones, sobre todo aquellos segmentos que por supuesto no eligieron a los candidatos que finalmente ingresan al balotaje. En este caso, esta escena de negatividad se ve profundamente intensificada, porque te voy a decir que cuando escuchas a la gente hablar sobre las razones de su voto, la gente, ¿quiénes? Los votantes que no eligieron ni a Massa ni a Milei como primera opción, ¿no? Digamos, o sea, estamos hablando de votantes de Juntos, de Hacemos por Córdoba, de Schiaretti y de Bregman. Por lo general, cuando elaboran o explican su voto,
emiten bastantes pocas razones respecto del voto que finalmente van a emitir, ¿no? Digamos, y tienen lo que elaboran son muchas razones de por qué no el otro, claro. por qué no ir al otro, ¿no? Digamos, entonces vos ves ahí que efectivamente, o sea, hay como una especie de, uno podría decirlo, no querés ni pensar que vas a elegir y solo elaborás las razones de por qué el otro no, claro, ¿no? Digamos, o sea, claro. Y creo que ese ejercicio, bueno, sería un voto por ahí un poco más expresivo, más pensado, más maduro, debería elaborar razones de un lado y del otro, ¿no? Y sobre en general lo que nosotros escuchamos es las razones de por qué no Milei para el voto a Massa, o por qué no Massa para el voto a Milei. Claro, claro. Gila, mientras te escucho, pienso, si bien está instituido, es lo que debemos hacer, ahora ¿sirve un balotaje? Porque no sería mejor que el que gane una general y gobierne. ¿Para qué sirve el balotaje? Para conformar una mayoría indiscutida, para llegar al más de 50, para dotar de legitimidad el sistema. No es el único modo de dotar de legitimidad el sistema, digamos, en el sentido de que, bueno, vos tenés distintos sistemas electorales que pueden operacionalizar de otro modo. Vos fíjate que nuestro mismo sistema electoral da legitimidad en una victoria en primera vuelta con 45 puntos. Claro. O 40 a diferencia de 10. Y te hago esta pregunta. Vamos a suponer, algunos dicen, y ahora también te lo voy a preguntar a vos, que el voto en blanco no sería tan importante, ¿no? Algunos dicen, bueno, o llegaron a pensar que podría ser el tercer integrante del balotaje. Ahora, vamos a jugar y pensar que fuese así. ¿Qué legitimidad da? Bueno, lo que pasa es que lo primero es, respecto del sistema, es cómo se cuentan los puntos. Vos vas a ver que el domingo a la noche, el domingo 19, no vas a ver algo como fulano 40, perengano 42, voto en blanco 18. No vas a ver esos números. Vas a ver un número que es claro. fulano 48, perengano 52 sí. O algo por el estilo. Claro. Entonces, básicamente el voto en blanco no se contempla. No juega. Entonces vos, o sea, lo que estás haciendo con tu voto en blanco es favorecer al que tiene más puntos porque amplías la diferencia. Claro. En un escenario de balotaje, la verdad, ampliar la diferencia no tiene mucho sentido porque se gana por un voto. Es decir, que lo que se va a terminar contando son los votos positivos por un candidato o por otro. Ahora me quedó claro. Gila, otra cosa, recién conversábamos acá en la mesa con mi compañero, que en general los debates, dicen los especialistas, no inclina demasiado el voto, o no cambia o no induce a un voto. Ahora, pareciera que en este debate en especial podría darse esa ventanita, ¿no?, de definir un voto. ¿Es así? Mira, yo creo que cuando vos tenés una elección finita, como fue nosotros venimos de una situación donde todo es muy finito. Digamos, la general mostró un triple empate. Por supuesto con una foto donde claramente con primero, segundo y tercero, pero menos de 300.000 votos de diferencia entre el primero y el segundo y el segundo y el tercero, con lo cual esa situación de 29, 28, 27 te podría presentar cualquier escena. Y de hecho, fíjate que se alteraron todos los órdenes de cara a la general. Claro. Porque venía muy finito. Y ahora de cara al balotaje, donde además, adicionalmente, y esto por ahí son cosas de cálculos electorales, pero creo que son elementos a tener en cuenta. Cada voto vale doble, digamos, en términos de migración, ¿no? Digamos, porque como tenés solo dos personas, el voto bascula. Un punto que pierde un candidato probablemente sea un punto que hace al otro candidato, y eso se vuelve, o sea, imagínate esto, si tenías una diferencia con él de uno estaba en 40 y otro estaba en 60, si uno baja a 59, el otro sube a 41. Claro. Entonces de 40 a 60 vos tenías 20 puntos y de 51 a... de 59 a 41, claro. De 59 a 41 tenés 18.
Entonces las diferencias se te mueven de a dos, no se te mueven de a uno. Claro. Entonces sí, por supuesto, el balotaje va a tener impacto, y creo que en este caso además probablemente el debate, por supuesto, va a tener mucho impacto, no solo por eso, sino además porque tenés mucha gente muy segura de su voto. Claro. Muy seguro. 1 de cada 4 electores de Milei están dudosos. Entonces tenés una situación donde tenés un voto que está todavía medio volatilizado, donde perdón Gila, los votos sacados por Milei están, y los votos sacados por Massa están. Mira, en general lo que nosotros vemos en términos de migración es que en el último estudio que hicimos tienden a conservar. En el anterior vimos una pequeñita fuga o puesta en duda del votante de Milei. En la última vimos que estaba reteniendo todo. Bueno, son márgenes pequeños, ¿viste? O sea, hay que ver cómo se llega finalmente. Yo creo que esto también tiene que ver, o sea, en el anterior vimos esta pequeñita fuga. Creo que por eso yo te decía de fenómenos que no terminaron de favorecer al libertario, claro, ¿no? Como las peleas con su nueva alianza. Gila, Marcos Pereira la saluda, muy buenos días. ¿Qué tal, Marcos? En un país tan hiperpresidencialista, ¿qué sentido tiene el debate de los vicepresidentes? Bueno, es una buena pregunta. La verdad no lo sé. Sí, me parece que, bueno, por lo general más debate se supone que es una mayor oportunidad para que la ciudadanía pueda evaluar y tomar postura y definir y yo realmente creo que los debates son muy valiosos. Creo que más debate le hace mejor a la democracia, sobre todo si los debates ¿cuántas ocasiones tenés de ver a todos en interacción? Claro, sí. Este va a tener un poco más de interacción, me parece, porque el otro era demasiado encorsetado. Este del face to face, digamos, que a veces cara a cara, el ¿no? de los presidenciables. El de los presidentes, ¿no? Claro. Este caso, el de balotaje. Sí, bueno, viste, yo creo que a veces se ponen tantas reglas que un poco se desvirtúa la razón de ser. De todos modos, los viste encorsetados y no los debates. O sea, ahora, yo coincido con vos, Marcos, plenamente, que los debates ahora fueron realmente, tuvieron tantas limitaciones y tantas reglas y tantas, o sea, que terminaron siendo muy encorsetados. Incluso a pesar de eso, fue la única ocasión en la que los vimos en interacción. Claro. Y comparativamente. Uno, te diría casi, donde podés sacar la conclusión comparativa también. Claro. Gila, hemos visto otra rareza, ¿no? A mi criterio. Hemos visto que Milei bajó un poco sus apariciones y subió alguien que pudo haber sido candidato y no lo fue, que tuvo una candidata y no la apoyó con tanta vehemencia, que es Macri. ¿Cuántos votos creen ustedes, si lo han medido, le aporta este Macri a Milei, o cuánto lo desdibuja o lo pone en situaciones difíciles con su electorado propio? Mira, hay un poco y un poco. Hay de las dos cosas que vos planteás. Te estoy respondiendo respecto del impacto de lo de Macri. Por supuesto, para un segmento importante de votantes de Juntos por el Cambio que se inclinan por Milei, hoy es un dador de gobernabilidad, es una especie de garante, ¿no? Digamos, es un garante de que va a poder, de que por ahí no, hay que reconocer que hay una zona donde Milei despierta, un segmento del electorado donde Milei despierta alguna forma del temor, ¿no? Digamos, entre susto, que es un pequeño temorcito, hasta terror directamente, ¿no? Digamos, en esa, ¿no? En esa gradación que va entre terror, miedo, susto y de dudas, ¿no? Digamos, pero está todo en el arco del aire, claro, ¿viste? De un poco como de miedito. Bueno, yo creo que, o por lo menos eso es lo que vemos en la investigación cualitativa, da un poco de
aplaca un poco ese miedo. Por otro lado, hay un universo juvenil, que es donde Macri tiene más problemas, donde Macri representa un problema en la alianza con Milei. Hay otro segmento que ha, de alguna manera, yo te diría, donde se ha borrado un poco el recuerdo, digo, por ahí en los segmentos más adultos está más claro y más presente la memoria de su gestión, sobre todo entre quienes tienen mala imagen, digamos, porque acá hay una cosa medio paradójica, que es que tenés votante de Milei con mala imagen de Macri. Y entonces, ¿qué pasa en esos segmentos que están partidos en esa dualidad, ¿no? Bueno, los más adultos pues tienen la mala imagen, se anclan en un recuerdo más nítido del gobierno de Macri, una imagen, ¿no? Digamos, en un determinado perfilado de lo que fue la gestión de Macri. Y en el universo juvenil hay menos, te diría, menos contenido respecto, y es más intuitivo por ahí la mala imagen, ¿no? Digamos, entonces tiene más que ver con la idea de casta, lo anticasta, entonces es más difusa la razón. Claro. Y ahora hablemos de Massa, porque otra de las cosas que despierta miedo, miedito, susto o directamente rechazo, entre otras cosas, es aquellos que dicen es más del kirchnerismo, o aquellos que dicen cuál es Massa, porque Massa ha estado en contra del kirchnerismo, a favor del kirchnerismo, con el peronismo, fuera del peronismo. Bueno, ¿qué ven allí ustedes? Nosotros vemos que lo que vos planteás en segundo lugar como el zigzagueo, sí. No está muy presente. Hoy creo que más bien lo que estamos viendo es que hay como una especie de despertar del antikirchnerismo en la evolución de los indicadores sobre sentimiento antikirchnerista, digamos, que fue un sentimiento ordenador de la vida política argentina bastante intenso, por eso lo tenemos medido. Bueno, hay como una especie de efecto de la campaña. Se despertó el sentimiento en un segmento de la población, ¿no? Venía, de hecho, probablemente me habrás escuchado decir, no hay antikirchnerismo en esta sociedad, digamos, no se entendía el claim de Bullrich, y creo que finalmente terminó pasando algo se terminó de despertar. ¿Dónde? ¿En qué segmentos? Por supuesto, el votante de Unión por la Patria ve a Massa hiperdeskirchnerizado, claro. O sea, lejísimo del universo kirchnerista, y el votante opositor tiende a verlo no homogéneamente, pero sí mayoritariamente todavía muy cerca y muy vinculado pero bueno, ahí tenés un segmento intermedio que está en dudas. Probablemente ese segmento intermedio que esté en dudas defina, sí. Y también creo que, bueno, el sentimiento, viste, probablemente del antikirchnerismo viene de la asociación, digo, con el desabastecimiento de la asociación con Venezuela, el juicio político de la Corte, las cosas contra Cristina. Hay una serie de elementos que volvieron a entrar en la agenda que por eso explican por qué se despierta. O sea, cuando yo te digo en la campaña, no solo en la campaña informal, sino una serie de temas que entran a jugar en la agenda. Claro, en estos últimos 10 días. Sí. Sheila, en un minuto que me queda, quiero volver al radicalismo. Vos dijiste que va a jugar que va a ser clave el voto de la UCR. Sí, siento que es un poco como en el 2015, viste, como con la convención de Gualeguaychú. Sí. El votante kirchnerista el votante radical está en el votante radical, por favor, sí. está en este atolladero entre, bueno, inclinarse por un segmento al que combatió durante los últimos años y al mismo tiempo acompañar otro segmento que no para de atacar a la democracia y a la figura de Alfonsín. Realmente no es cómodo el lugar en el que están, pero tenés un segmento importante de radicales hoy en el país, valen, te diría casi el 8% de las personas se sienten cercanos al universo radical, entre 6 y 8 según las mediciones, digamos, cercanos a los universos radicales, cercanos a las ideas del radicalismo, por supuesto tienen muy intensamente en su genética ideológica las ideas vinculadas a la democracia,
Entonces hay que ver, creo que es un segmento que hoy está difícil. Lo que vimos es que la dirigencia, lejos de dirigir y de transmitir un norte, un liderazgo claro, ha dado lo que los electores ya tienen, que es la libertad de acción. Así que creo que es una situación difícil. Y cuando hablas cuando trabajas cualitativamente, lo que ves es que realmente son los que están más partidos, ¿no? Digamos. Y de hecho lo ves de cara a la discusión que se viene sobre la presidencia futura del radicalismo, claro. Que gustó, ¿no? Que están ahí pivoteando también, uno con Milei y el otro con Massa. Gila, un placer enorme, gracias por tu tiempo. No, al revés, María Armiño, un placer hablar con vos. Gracias. Hemos conversado con Gila Bilker, directora de la consultora 3.0.